¿Cómo establecemos el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Bien, primero tomamos la historia clínica. Los síntomas que tiene el paciente, síntomas típicos, síntomas atípicos. La historia de cada uno de esos síntomas, la frecuencia, la severidad, la duración. Una pieza muy importante del diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico nos las proveen ustedes con la información de sus padecimientos. Una vez compilamos esa información, sospechamos de que ya usted está sufriendo de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Procedemos al próximo paso. El próximo paso para un doctor primario o general en muchas ocasiones es darle el medicamento para reducir la acidez y observar cuáles son sus cambios. Cambios en los síntomas, la frecuencia de los síntomas y la intensidad. Un especialista como yo no se conforma solamente en eso. Ahora tengo que entender qué está pasando por dentro. Los doctores primarios están limitados en el aspecto de que no pueden realizar estas otras analíticas o exámenes. Pero mi interés principal es ver por dentro qué está pasando. Observar y ver si ya tenemos cambios específicos por la enfermedad de reflujo. Dígase inflamación, dígase estrechez o esófago de Barrett's. Cuando hacemos una endoscopia lo hacemos con una sedación, quiere decir que es como una forma de anestesia, y observamos directamente dentro del esófago y el estómago qué hay ahí. Si a veces notamos que tienen esofagitis o inflamación, una hernia hiatal, quizás la válvula está muy abierta o abre de manera inapropiada. Son cosas que nos pueden orientar de que el padecimiento es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Existen otras condiciones que pueden causar síntomas similares y que al mismo tiempo nosotros podemos también evaluarlo. Por ejemplo, gastritis severa o una infección estomacal que pueda causar síntomas similares como dolor o acidez. Existen otras formas de concluir con el diagnóstico. Un examen frecuente se llama la radiografía de esófago. Lo que hacemos en este examen es que le damos al paciente a tomar una bebida que podemos ver en rayos X de manera clara. Esa bebida la observamos cómo baja por el esófago y llega al estómago. Una vez en el estómago, entonces cambiamos al paciente de posición, acostado, semiparado. También podemos usar productos efervescentes para ver si el contenido del estómago en rayos X sube al esófago. Muchas veces en ese estudio de rayos X podemos ver si el esófago está funcionando de manera apropiada. También podemos observar si tiene una hernia hiatal, quiere decir que el estómago esté por encima en el pecho. Así que con el estudio de rayos X podemos identificar muchos problemas. Otro análisis para diagnosticar la enfermedad de reflujo gastroesofágico se habla de la prueba de acidez o la prueba del pH. La prueba del pH nosotros la reservamos especialmente para relacionar los síntomas que tiene el paciente y observar cuándo ocurren. Lo que hacemos es que ponemos una capsulita en el esófago que mide el ácido, que sube y baja. Esa capsulita se comunica con un recibidor. Mide qué tanto ácido sube y baja durante un día, 2 días y hasta 4 días. Si cuando usted tiene dolor o cuando usted siente regurgitación, la cápsula también mide ácido, es muy posible que tenga enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es el estudio por excelencia para confirmar la acidez. Ahora, si un paciente tiene esofagitis o inflamación grado B, C o D, no es necesario hacer ese estudio porque ya tenemos evidencia clara de quemazón por reflujo. En pacientes que tienen síntomas atípicos, que también tienen una condición que se llama reflujo laringofaringeo, esos pacientes son un poco más difíciles de diagnosticar y lo que hacemos es que usamos un estudio de pHmetría con un catéter colocado detrás de la garganta. Así medimos si el ácido o la bilis está subiendo hasta la garganta, causando inflamación, irritación, ronquera y otros síntomas atípicos aquí arriba. Una vez concluimos que el paciente tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico
severo o patológico y vamos a movernos al tratamiento, un estudio muy importante es entender qué pasa con la válvula. Saber si la válvula está débil, saber si la válvula abre de manera inapropiada. Este estudio lo podemos hacer con un catéter, un tubito que colocamos en el esófago, se llama manometría. La palabra manometría significa medición de presiones. Medimos la presión del esófago, medimos la presión de la válvula abajo. Esa válvula requiere una presión mínima para mantenerse cerrada. Si esa válvula tiene una presión muy baja, quiere decir que está abierta o que se abre fácilmente. También vemos cómo el esófago empuja la comida hacia el estómago y la capacidad que tiene ese alimento de mantenerse ahí. El estudio de la manometría no requiere ningún tipo de anestesia. Es algo ambulatorio. Los estudios de acidez con catéter tampoco requieren anestesia. Son muy inofensivos y por lo general obtenemos la información de manera rápida. O sea, quiero decir, no todos estos estudios son para todos los pacientes. Los estudios diagnósticos de esta enfermedad lo elegimos de acuerdo a los síntomas de cada persona que pueden ser completamente diferentes.